son materias, son disciplinas para pensar. Debo de creer, debo de querer transformarme. Si no lo veo así, no llego, no voy a llegar. Estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, eh, el que quiera transformar su pensamiento a la visión de los proyectos es libre, y el que no también, nada más que pues está perdiendo el tiempo. Bien, vamos a ver. Con el objeto de asegurar la consistencia. ¿Saben por qué les digo esto, jóvenes? Porque estadísticamente el muchacho no quiere pensar, quiere hacer. El muchacho quiere hacer, pero para hacer hay que pensar. Pero pensar hay que saber pensar, hay que estar antes que dispuesto, o mejor dicho, primero dispuesto y después tener el hábito, esos principios para poder entonces desarrollarme. Y es normal, es naturaleza pura, pero también es una influencia. Hemos estado influidos a pensar que si me ponen la flechita, por ahí voy, y si me ponen para abajo, por ahí voy. Y no estoy pensando, oye, espérame tantito, yo no quiero usar la flechita, quiero usar otro esquema que me permita llegar a donde quiero. Y eso se llama flexibilidad de pensamiento. Buscar las formas, buscar los caminos en base a las disposiciones, normas, no sé, principios. En base a lo que tenemos, eso lo vamos a utilizar. Si no, me cuesta trabajo entender, me cuesta mucho trabajo entender. Por eso lo digo, de que hay que estar dispuestos pues a cosas, y hay que echarle ganas para convertirse en lo que queremos ser. Yo no quiero ser gerente, pues ¿para qué lo estudio? Yo no quiero ser, pues ¿para qué lo hago? ¿Me vieron? Bueno. Con el objeto de asegurar la consistencia del proyecto, es necesario definir una estructura organizacional que se adecue al tipo y a la complejidad del proyecto. A ver, muchachos, gerentes. O sea, nos falta mucho para hacer eso, pero es un decir, ¿no? Una materia. A ver. Dice aquí que debemos construir en nuestra organización una estructura que sea adecuada al tipo y complejidad del proyecto. Esa es la gran diferencia con otras empresas que no sean de la construcción. Hay otras empresas que su flexibilidad depende del mercado, de la oferta y la demanda. Tienen la misma estructura y están preparados. Si hay más oferta, más demanda, pues produzco más. Implemento otro turno, implemento otra máquina que la tengo ahí parada y hago lo mismo. Simplemente amplío mi potencial, meto más recursos y hago más producto. Así hay muchas empresas, muchísimas, pero el sector de la construcción no opera así. El sector de la construcción opera dependiendo el sapo es la pedrada. Dependiendo del proyecto, yo implemento mi estructura organizacional. Esa es la primera enseñanza en firme que les doy el día de hoy. La primera. Vamos a ver qué hay más adelante. El responsable del proyecto debe establecer el tipo de estructura organizativa que más se adecue al proyecto, a los requisitos de alto nivel del que se adecue a los requisitos de alto, que se adecue a los requisitos de alto nivel del proyecto. El proyecto, todo proyecto, tiene complejidad. Unos bajan, unos altan. Y mucho de su complejidad se determina, o se puede determinar, además de todas las disciplinas que intervienen en él, además de eso, del grado de normatividad que se aplique. Hay una normatividad muy estricta. Seguro Social manejaba, no sé hoy en día, pero el Seguro Social manejaba una normatividad muy estricta antes. Ellos, el Seguro Social, elaboró sus manuales.
les llamaban libros negros y otros les decían que era la Biblia de la construcción. Eran muchos tomos que decían cómo tenías que hacer una obra. Muchas cosas te decían, pero vamos a hablar de algo físico, de una obra. Un muro, por ejemplo, la instalación de un lavabo, por ejemplo. Te decía punto y coma de cómo tenía que ser eso. Era un procedimiento, era una especificación de cómo tenías que hacer el procedimiento. Hermoso, por eso en la Biblia. No, pues ahí dice todo. No, el que sabe eso ya maneja todo lo que es de eso, ¿no? Por eso decía la Biblia, libros negros. Entonces ellos, sus manuales de procedimiento, establecían sus manuales propios. Imagínate la especificación. Era estricta, por eso lo hacían. Y la tenías que hacer tal cual, si no te chinita la del barrio. Entonces, si yo voy a tener un proyecto de altas especificaciones, ¿qué personal debo tener? ¿Y cuánto personal debo de tener? ¿Y qué tecnología debo mantener? Y demás. Entonces, ya nos queda claro a ustedes, gerentes, y a mí nos queda claro, clarito, que la estructura organizacional de una empresa o de una organización va a depender del proyecto que maneje, de los proyectos y obras que tenga la empresa. En ese momento, recordemos que la empresa en nuestro ámbito es de carácter temporal. Es de carácter temporal. Nosotros contratamos y se acaba el contrato y se acabó. Tenemos que irnos a otro contrato, a otro proyecto. Y ese proyecto puede ser similar al anterior o puede ser muy, pero muy distinto. Y entonces tenemos que amoldarnos, nuestra estructura organizacional se tiene que amoldar. Ya vimos la estructura organizacional respecto al mando, respecto a mandos. Gerente, subdirector, estábamos platicando la vez pasada del superintendente, del residente, ya estamos platicando. Las funciones del residente y del superintendente. Ya les mandé las funciones del superintendente, jóvenes. ¿Sí? ¿Escuchó? No, Inge. ¿No? ¿No se las mandé? ¿Qué? No, no hay problema. Va en el ritmo. Estaba yo metiéndome en el escenario y ahorita se las mando. Para que ya no me meta yo en el escenario, para que ya dominemos el escenario. Miren, a lo mejor hasta me detengo tantito. Voy a dejar de presentar. Esta síntesis que tengo acá me va a llevar a esto. Bien, a una organización funcional por proyecto y una matricial. Y me conlleva esto al manager, al director de proyectos o management project. Esto me va a dar pauta para lo que viene. Entonces, es muy importante, pero si no aterrizo otras cosas, no tiene caso que yo llegue a la luna si no conozco el planeta Tierra. Entonces, aguántenme tantito. Aquí. Ya sé qué pasó. Nos vamos a abrir el superintendente y voy a continuar con el otro tema y así nos vamos a ir haciendo
referencia a otros documentos dentro del tema que vamos manejando. Entonces, aguántenme tantito. Estamos viendo en pantalla el superintendente de obra, jóvenes. Muy bien. Entonces, platicábamos del organigrama, decimos que esa estructura organizacional de la empresa, pues es conveniente y veíamos una parte operativa. Les dije, esto es para cuando tenemos un proyecto y obra, pues así se ataca. Pero tenemos un cuerpo dentro de la organización que tengas lo que tengas de obra o de proyecto, debe de existir. Veíamos al contador, veíamos al jurídico, veíamos al PMI, no lo hemos tocado, nomás vimos que estaba ahí PMI, PMBOK, y vimos al director que estaba ahí, el director de proyecto, el director de construcción, el director administrativo, eso vimos. Y bueno, dentro de todo eso, vimos también de este lado de la construcción, vimos que estaba un superintendente, un residente, había residente general, había varios residentes. ¿Y qué más vimos? Más o menos eso es lo que tenemos, hasta ahí nos quedamos hasta el residente. Y establecimos que ese personal se va a mover de acuerdo al contrato que tengamos en ese momento, al número de obras, a la naturaleza de la obra. Hay veces tenemos un organigrama o estructura organizacional de mando. Pues lo tenemos muy bueno para esta edificación, pero el próximo contrato pues va a ser edificación, pero también va a tener mucha urbanización y también va a tener por ahí unas estructuras especiales. Sí, pues mi plantilla, mi organigrama se me quedó corto, voy a tener que adecuarlo. Y entonces empiezo a mover elementos pues, de tal manera que mi estructura organizacional de mando sea más conveniente al nuevo tiempo, a este nuevo tiempo, a estos nuevos contratos. Y empiezo a traer gente de otras competencias, de otras experiencias que empiezan a trabajar conmigo. Entonces, se acaba la obra y los tengo que despedir, porque si no tengo otro contrato que lo amerite, otra obra que lo amerite, ¿qué hago con ellos? ¿Los mantengo? O sea, ¿qué pongo a barrer? Y hasta eso, ¿dónde los pongo a barrer? Entonces, esos elementos, esa manera de comportamiento de nuestro ámbito, proyectos y construcciones, es un comportamiento de manera eventual, pasajera, ¿verdad? Se acaba y se va, se acaba y se va, viene otra y otra vez, y otra vez. Y cada que se acaba, pues se acabó, y cada que empieza, pues me tengo que estructurar. Nuevamente, esta dinámica es la que tenemos nosotros en el campo de la construcción y comparativamente con otras empresas o organizaciones, muy diferente, muy diferente. Es por eso, jóvenes, que esta industria de la construcción para nosotros es muy delicada porque tenemos tantas variantes en tan poquito tiempo que cualquier error nos va a costar cosas, ¿no? A muchos les cuesta hasta infartos. Es altamente presionante esta rama que tenemos. Bueno, vemos en pantalla que el superintendente, a manera de ejemplificar, que hay acciones, hay facultades, responsabilidades que tenemos todos los integrantes en una organización, en una estructura organizacional de mando. Miren, la estructura organizacional, jóvenes, no es el mando en sí, esta es ¿cómo se llama? Un organigrama, un organigrama
de personal, de mando, que entra en la estructura organizacional. Por eso digo estructura organizacional de mando. O le llamamos organigrama para que no nos confundamos. En el organigrama de la empresa. La estructura organizacional la voy a ver mañana o al ratito. Bien. Superintendente de obra depende directamente de los directores de obra y de las empresas constructoras. De las empresas constructoras. Y podrán ser facultados para planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar proyectos de construcción desde el momento de su concepción hasta su término, atendiendo el tiempo de ejecución, las especificaciones y presupuestos establecidos. En virtud de ello, garantizan que cada trabajo sea ejecutado de manera eficiente al coordinar las actividades, los recursos, los equipos, la información y todo lo que corresponda a los recursos dentro de ese proyecto y obra. Proyecto y obra. El, el, el superintendente puede estar desde la formación del inicio de los proyectos como al inicio de la ejecución de obra y terminación de la misma. Si el organigrama así me lo permite, si así dije que fuera, así será. Recuerden que el organigrama es un traje a la medida, donde yo puedo facultar a una persona para hacer 2 o más actividades, dependiendo de su perfil, de su experiencia, de su perfil profesional, del grado de dificultad de los proyectos y obras. Dependiendo de eso, yo voy a hacer mi traje a la medida, mi organigrama. Eso lo platicamos la vez pasada. Como tema importante aquí, dice directores de obra de las empresas constructoras. Los superintendentes trabajan a las empresas contratistas, no a las instituciones. La superintendencia es exclusiva de la empresa constructora. ¿Alguien sabe en la empresa pública, la entidad empresa pública, alguien sabe quién es el par del superintendente? ¿Con quién se entiende el superintendente de la empresa constructora? ¿Alguien sabe? Con el director de obras. Antes del director de obras. ¿Quién es? Abajo del director de obras. ¿Podría ser el jefe de proyecto? Bien, no. Yo pregunto, jóvenes, para que haya ánimo, para que nos despertemos todos, estemos, como debe de ser una clase. No tienen obligación de saberlo, pero pregunto. Yo sí tengo obligación de contestarlo. Entonces, no es con el director de proyecto, no es con el director de obra, no es con el coordinador. Su par, tu par. Todos escuchemos esto. Tu par. ¿Sí entendemos qué es un par? A ver. No. ¿Sería como un igual, como un cargo similar? Es como un similar, es como un igual. En este caso estamos hablando de jerarquía, pues es su par, ¿no? Es la jerarquía. Sí, se entienden ellos. Tú con tú y tú con tú. Sale. Entonces, superintendente con residente. Acuérdense que el superintendente es de empresa. Y entonces el residente, ¿de quién me estoy refiriendo? Del residente de la entidad. Porque yo tengo un residente de obra en la empresa. Tengo un superintendente y tengo un residente. Entonces, mi superintendente, su par es el residente de la entidad pública. ¿Quedó claro? Eso. Si no queda claro, díganme con confianza, no pasa nada, son cosas que para eso está el profesor. Yo tengo un área muy bonita.
Es muy fácil mi área. Si yo la manejo es muy fácil. Pero es muy difícil porque pues tratamos con un mundo de temas dentro de la dirección de los proyectos o la administración de los proyectos. Un mundo de temas. Y entonces, como me dijo un alumno hoy en la organización de obras, profesor, entonces, ¿cómo sabemos la jerarquía? ¿Cómo sabemos cuál es el bueno en la ruta crítica? Siguiendo las instrucciones, la metodología que nos dice la ruta crítica, es esa. No la convenzo porque no lo entiende. No es que yo lo convenza, él no lo entiende. No entiende cómo interactúa una red. Le digo, yo tampoco entiendo. Para entender cómo interactúa una red me tengo que meter a la teoría de redes. Pura teorización. Algo que está comprobadísimo, de años que está comprobado. Yo no me voy a poner a demostrarlo. Nosotros utilizamos ingeniería aplicada. Somos de la ingeniería aplicada, no de la ingeniería de investigación. Nosotros utilizamos cosas ya entendidas, comprendidas, comprobadas de que dan resultados y las utilizamos. Esa es la ruta crítica. Esa es la administración de proyectos. Esa es la gerencia de proyectos. Nada más que, como dijo otro alumno, es que me dijo un maestro, y las soluciones van a depender de quién, cómo las vea, de quién y cómo las vea el tipo. Le digo, bien, esa es la ingeniería. Tú vas a verlo desde un punto de vista, de tu punto de vista, y se supone que eres competente. Y entonces tú vas a delinear un derrotero, se llama estrategia, para encontrar lo que tú quieres. Pero si llega Pablo Marín, lo va a ver desde otro punto de vista. Y también va a hacer su estrategia, su derrotero para llegar a la solución. Las dos tomaron caminos diferentes. Las dos solucionan el problema. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Tenemos que ponerlo ¿La resuelven el problema cualquiera de las dos, no, Inge? Afirmativo. Nada más que siempre una va a llevar más tiempo que la otra, más recursos. La más barata. Pero no siempre es la que manda. La que sea más barata no es la buena. ¿Es la más viable? Es la más factible y viable. Afirmativo. Viable porque se puede hacer. Y factible porque hay los elementos para que sea efectiva, para que dé seguridad en estabilidad de las construcciones y servicio de las mismas. Si reúno estas dos características, ya es una muy buena solución. Nada más que me salió más cara que la otra porque utilicé otros materiales, porque, pues yo qué sé, por algún argumento y de peso para decir la buena es esta. Es más cara, sí, pero es más, no sé qué decir. Ingeniero, una pregunta. Sí. En caso de los concursos, cuando tienen diferente presupuesto, que llegan a, o sea, que hay mucha diferencia en costo, en este caso, la entidad que está haciendo el concurso, ¿cómo determina cuál es la más factible? ¿De acuerdo a los procesos constructivos? Bueno, o en este caso, descartando el precio, porque pues obviamente, como comenta, no se va a ir a la más barata. Miren, Paulina, estamos en 9º semestre. Sí. Ya estamos al borde de salir, de formarnos. Yo no te voy a mentir ni te voy a hablar con palabras muy elegantes, porque si no, no te voy a contestar. Mejor me apuro y te contesto. Todos escuchen. Esto de cómo toman ellos la mejor propuesta puede depender de su capacidad técnica, legal y administrativa, o sea, de su cuerpo, de su estructura de personal que tengan. Esa estructura puede depender. Si son ineptos, en grado sumo, o sea, más de lo normal, entonces, ¿qué van a hacer? Van a recibir la que sea, o no. ¿Y a cuál se van a ir?
Pues a la más barata, ¿o no? Pues sí, porque si se fueran a otra tienen que justificar. Y para justificar hay que saber y hay que trabajar. Ese es un derrotero, que no tengan la capacidad de estudio, de análisis conveniente, tecnológicamente necesario para poder deliberar y, y se vayan por lo más barato. Esa es una. La otra, que haya, como siempre o casi siempre, que haya un interés. Esto es, que me interese que gane esta empresa, la de Pablo Marín. Quiero que gane Pablo Marín. Entonces, búscale a las otras dos ofertas, o tres, o cinco, búscale algo que motive a que yo la descalifique. Búscale algo. Oye, pero son más baratas. Sí, güey, por eso, búscale algo, porque pues, ¿cómo justifico que vaya Pablo Marín, que está más caro? ¿Cómo lo logro? Búscale. Y si encuentras algo de peso, lo descalificamos. Y como quienes revisan, son ellos los que revisan la función pública. Y entonces pudiera ser otra línea de decisión, el interés. Vamos a buscar otra. Déjame buscar otra. Híjole, es que esas son las dos. Ya dijimos capacidades para poder actuar en lo correcto, pero en lo correcto. Y la otra es actuando en beneficio. La mayor parte se han ido, la historia lo ha dicho, han ido en beneficio. Entonces, ya te contesté, no hay contestación, no te lo puedo decir en preciso. Tendríamos que ver en ese momento quién está dirigiendo ese proceso de licitación o de concurso y preguntarle a él, oye, ¿realmente qué buscas? ¿Buscas lo más eficiente o buscas otra cosa? Si él te va, en él va a estar la contestación que tú me acabas de dar. Porque pues así es una realidad. Muy bien, muchas gracias, sí. Ahora voy a completar, tal vez sirva a completar el tema. ¿Qué tienes que hacer para que tú que presentas tu propuesta digas, la mía es la más correcta y lo puedas, si te descartan, tú tienes derecho por ley, te dan derecho a reclamación. Se llama, no me acuerdo, o aclaración, algo así, por ley. Entonces, si tú haces un buen concurso, pero bien, tienes el personal, tienes la estructura para hacer lo correcto, cuando te descartan, tú puedes decir, hey, ¿qué pasó? Quiero que me demuestres por qué. Dame un motivo. Primero dame un argumento, por escrito, por escrito. Te van a dar un argumento. Después vas a decir, ahora compruébamelo. Comparativamente con el otro, quiero que me digas el por qué el otro es mejor que el mío. Entonces, existe ese renglón existe, pero es muy desgastante. Si reclamas una vez, ya no te vuelven a invitar. Que hojaldras, ¿no? Entonces, se supone que en lo debido, pues tú puedes argumentar muchas cosas y ahí se puede todavía arreglar el tema. Miren, a mí me pasó, no sé si los platiqué muy rápido, me descartaron en un concurso de pisos firmes aquí por Tehuacán, por ese rumbo. Me descartan porque yo era el más bajo en propuesta económica y se lo dan al tercero, el tercero más caro. Entonces yo pues dije, ¿qué pasó? Pues, si yo hice un buen concurso, pero yo ya conozco la situación de favoritismo. Y dije, ¿para qué me meto? Me voy a desgastar, voy a gastar dinero, nada más me voy a exhibir a lo tonto y no me la van a dar, porque así es el sistema político de obra pública. Así pensé. Años después me dice el tipo que intervino en esas revisiones, me dice, Pablo, ¿por qué no reclamaste? No, en mi caso me iban a hacer, ya sé que se lo van a dar a sus cuates. Y me dice, Pablo, el concurso que ganó, la propuesta que ganó, se le olvidó meter agua en la fabricación del cemento, del concreto. Y el concreto eran los millones de pesos. Se le olvida meter agua.
por esa situación de que no metió el agua en sus tarjetas de precios unitarios, por default quedaba descartada. Como no reclamé, no tuve la oportunidad de tantito reclamo y la oportunidad se hubiera dado y encuentro eso, no, mano, ya, por default gano. Y eso es real, eso se da. En la vida diaria, día a día se da. Nada más que no nos enteramos. Entonces, Paulina, para que sepas cuál es tu mejor propuesta, cuál es la mejor propuesta, haz un buen presupuesto, no hay de otra, una buena propuesta. Y Y buenos generadores. la buena propuesta no son generadores, No, también no, está en la técnica. eso iba un comentario porque en nuestra clase de ingeniería de costos tuvimos nuestro proyecto final fue hacer un tipo concurso y tuvimos un problema con uno de nuestros generadores, entonces las cantidades unas estaban mal. Entonces, ¿Quién te descartan? Te digo, ¿le ajá, gusta? igual descarté. Sí. Todo es motivo de que te descalifiquen. Todo. Descalifiquen es diferente a tomar, a que pases y después deliberan. Una cosa es descalificar, esto es deliberar. Ellos deliberan en base a algo, ya te dije, pero normalmente se van a precio, es lo más fácil de deliberar. Pero te descartan por eso, ya no te dejan pasar, ya quedas descartado, eliminado, por una falla en el número generador, así como a mí, ¿no? Como a mí me pasó que la otra empresa no metió el concreto, quedaba descalificada, no metió el agua. Entonces, hay que cuidar muchas cosas muy minucioso, muy minucioso. Entonces se requiere mucha estrategia para hacer los proyectos y presentar los concursos. Estrategia. Muchas veces se ponen de acuerdo dos, tres personas, dos, tres empresas y dicen, mira, ahora te toca a ti, vas tú, yo me alzo, tú te alzas, el otro se alza y tú quedas dentro y vas por default, ellos se eliminaron al alzarse, al salirse del presupuesto. Y tú estás dentro. No hay otro, pues eres tú. Pues, ¿qué crees? Te buscan, te encuentran, te descalifican y vuelven a concursar, vuelven a emitir el concurso. Son mañas, trampas, buenas, malas, yo no lo sé, existe. Sí sé, pero me hago pato. Pues eso no debe de ser, pero existe. Entonces, no desanimo, al contrario, es ahí donde la dirección de proyectos debe de ser lo suficientemente habilidoso para determinar qué hacer, cuál es mi estrategia. Porque si no, nada más estoy desgastándome a lo menso, me desgasto, me vuelvo a desgastar, oye, terminé tronado. Entonces la administración de proyectos, gerente y director de proyectos, deben de saber negociar. A ver, si yo no hago una negociación, no me dejan pasar. Entonces voy a hacer una negociación. ¿Cuál? No sé, depende de, ¿te gusta usar el dinero? Pues ofréceles dinero. ¿Te gusta usar a las hermanas o a los hermanos? Pues ofrécele un hermano. ¿Te gusta invitarlos a comer y a chupar y que se revienten? Pues invítalos así. Bueno o malo, no lo sé. Eso lo tiene que saber el gerente y el director. ¿Qué estrategias van a seguir? Está la estrategia del reclamo, por ley. Esa es otra estrategia. Yo hago un perfecto, yo me ocupo, estoy seguro que estoy bien y pido una revisión al contrato, al fallo. Y me empeño, meto licenciado y meto mis mejores técnicos y órale, cabrones, me van a demostrar. Y también se vale, pero lleva mucho riesgo, mucho riesgo. Lo pueden declarar nulo, eso, y vuelven a convocar. Son muy mañosos. Por eso quiero, ustedes, jóvenes, que sean efectivos. Si no, llegamos a ser directores y gerentes, estamos en las manos de ellos, de todos ellos. A ver, ¿cuál es el par? Ahora díganme, ¿cuál es el par de un director de proyecto con la entidad? ¿Cómo se llamaría? El director de proyecto de la empresa, ¿cuál sería su par?
¿Sí? ¿Cuál sería su par? Director de proyectos de la empresa. ¿Cuál es su par? Nietos, huracanes, así, por lógica, por lógica. Claro. Miren, es el director de obra pública, pero también la entidad maneja otra figura para que el director, como máxima autoridad en la obra pública, es máxima autoridad en la obra pública, el director de obra pública, tiene un subdirector. Muchas veces utilizan la figura del subdirector, muchas veces no es obligado, pero muchas veces ponen al subdirector, pero es lo mismo, o sea, el director delegó al subdirector, pero es el director, el par es el subdirector, aunque yo me atengo o atienda yo al subdirector, pero es una situación organizacional de la entidad. Eso es muy bueno saber, porque eso a ustedes y a mí nos da fuerza, nos da madurez para decir dónde estoy parado, con quién estoy hablando, con quién me tengo que dirigir. Si no, me mandan con el residente. No, pues el residente no me va a resolver, me están desgastando. Yo me tengo que ir donde haya capacidad de liberar resoluciones. Para eso sirve, también para eso sirve el organigrama. Muy bien, nos vamos, está muy interesante todo, no acabamos. Si vemos cada punto, no, todo es interesante, todo es importante en la vida del gerente. Vamos a tener que leer esto mañana, no, se los voy a mandar ahorita, léanlo. Mañana lo platicamos y seguimos con la otra ficha que tengo, para que lleguemos a la estructura de la organización. Eso es también muy importante. Mañana lo rematamos estos dos puntos. Ya tengo la lista de asistencia, señores, que tengan muy buena tarde, nos vemos mañana. Gracias, Inge, igualmente. Adiós. Gracias, Inge, hasta mañana. Gracias, ingeniero, hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana.